Ok, esperaremos 4 minutos más. Ok, hoy vamos a avanzar 2 temas, entonces nos vamos a extender un poquito más de las 8. Nos toca hoy hipogonadismo masculino y climaterio masculino, vamos a hablar un poco. Bueno, como verán, la testosterona tiene órganos blancos en todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la laringe, por eso los varones tenemos voz más gruesa. Lógicamente, en el pene, los músculos, el vello, ¿sí? Y hasta en el endotelio, prácticamente en todas partes. Y ni qué decir del hueso, como ayer hablamos de la osteoporosis, ¿no? El varón también tiene osteoporosis por la vejez y es cuando baja la testosterona, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todas partes, como podrán ver, también en el hígado, en todas partes, hay receptores de testosterona. Esto, como habíamos hablado la primera clase y como vamos a hablar más ratito, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas que se produce en el hipotálamo, ¿sí? Y tiene tu LH, FSH en la adenohipófisis, que es lo que hace que tanto la FSH estimula las células de Sertoli para producir espermatozoides y las células, la LH estimula las células de Leydig para producir testosterona, ¿sí? Y esta se puede convertir en la dihidrotestosterona, que es la verdadera hormona activa, ¿no? Y los órganos blancos que decíamos, desde la laringe, el hueso, los folículos pilosos, los músculos, lógicamente el pene, entre otros, ¿no? Esto más clarito, como vimos también al principio de la primera clase, cuando hablamos de neurohipófisis, las neuronas que generan la gonadotrofina, las hormonas estimulantes de la gonadotrofina, GnRH se llaman, LH, células de Leydig, FSH, células de Sertoli. Lógicamente hay otras hormonas proteicas también, como la inhibina, la folistatina, que tienen algo que ver, que ese no es tema ahora de esta clase. ¿Qué pasa cuando el hombre disminuye la testosterona? El hombre, en primer lugar, no tiene una andropausia como la mujer tiene la menopausia, sino que las concentraciones de testosterona bajan lentamente y depende de cada varón, ¿no? Algunos pueden tener un climaterio masculino más o menos jóvenes a los 60 años y otros pueden tener recién a los 80 años. El único equivalente de andropausia sería una castración, que por algún motivo te castran químicamente o físicamente los testículos. Castración química a través de, por ejemplo, la triptorelina, que es un análogo de la GnRH. Entonces, en ese caso, solamente se puede hablar de andropausia como tal, una caída brusca de la testosterona. Después, la reducción es paulatina, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, pues hay reducción del apetito sexual, de la libido, y por supuesto de la actividad sexual. Entonces, ese varón puede entrar en una disfunción eréctil, se llama así. Disminuciones de las erecciones espontáneas, disconfort mamario, puede haber ginecomastia porque ya no produce tanta testosterona. Y más bien, produce un poco más de estradiol o la misma testosterona, como han visto en la diapositiva anterior, se puede convertir en estradiol. ¿Sí? Hasta ahora me siguen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en un síndrome de Klinefelter tenemos los testículos pequeños o atrofiados, un volumen menor a 5 ml.
Puede haber pérdida de la estatura. ¿Por qué? Porque hay fracturas de la columna con pequeño trauma. Se llaman fracturas por cizallamiento. Entonces, el varón como la mujer pueden tener osteoporosis y está la famosa joroba de la viudez en las mujeres, ¿no? Porque pierde estatura por baja densidad mineral ósea. Reducción de la masa muscular, y un término no de ahorita, sino de hasta 10 años, es la pérdida de la masa muscular. Sarcopenia se llama. Es tema ahorita de la mayoría de las conferencias donde vayan ustedes, sobre todo en congresos de endocrinología o de geriatría o de urología, se habla de la sarcopenia, reducción de la masa y de la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque la testosterona también y también los estrógenos en la mujer tienen que ver con el estímulo a la masa muscular. Y como en la mujer, también el hombre puede tener bochornos y sudoración, aunque no es tan frecuente y no es tan clásico o tan aparente, ¿no? ¿Qué más podemos tener? En los específicos, por la deficiencia de andrógenos, disminución de la energía, de la motivación y de la iniciativa, sensación de tristeza y melancolía, ánimo deprimido, distimia, falta de concentración y de la memoria, disturbios en el sueño, insomnio, somnolencia, anemia leve, levecita. ¿Por qué creen que sea la anemia? A ver si alguno de ustedes me puede responder. En el hombre que entra a la deficiencia de andrógenos. Porque también la testosterona estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos. Ustedes verán, ahí han debido ver, pacientes que inyectan anabólicos a base de testosterona, de derivados de la testosterona, nandrolona, por ejemplo, estos gimnastas o estos que hacen mucha musculación, se inyectan y pueden tener incluso policitemia o poliglobulia o eritrocitosis excesiva, porque la testosterona estimula la producción de más glóbulos rojos. Eso en caso contrario, pero en varones que les faltan los andrógenos tienen una anemia leve. Entonces, con un hemogramita uno puede estar sospechando que puede ser este varón que esté entrando en una disminución de los andrógenos en el adulto varón, se llama así. Lógicamente, como tiene menos masa muscular, incrementa la grasa corporal, principalmente, ¿sí?, del abdomen. En alguna diapositiva posterior vamos a ver cómo estos hombres se vuelven barrigoncitos, ¿no? Les crece la guata, que dicen vulgarmente, ¿no? También hay disminución del trabajo y de la performance física, y esto repercute, pues, en el trabajo que uno desempeña. Variación diurna de las concentraciones de testosterona total. En el eje de las ordenadas, testosterona en nanogramos por ml, testosterona total. Y aquí, en las horas del día, ¿sí? Como en varones jóvenes disminuye con este ritmo, y en varones de mayor edad todavía disminuye más y no tiene este ritmo circadiano, ¿no? Como es en el hombre joven. Ok. Un poco de la evaluación de las deficiencias de andrógenos que tenemos que hacer en un adulto joven, pues la historia clínica, que es súper importante, como les mencionó en las anteriores clases. Nada sustituye a la historia clínica. Pues hay que preguntar los antecedentes, lógicamente hay que hacer un examen físico, y aquí no hay que tener miedo de examinar los testículos ni el pene, ¿no? Con una cintita métrica lo podemos hacer tranquilamente. Medir la testosterona total, generalmente en las mañanas. Si está menos de 300 nanogramos por decilitro, ya hay que sospechar que está baja esta. Y si está normal, pues hay que hacer un seguimiento nomás, ¿no? Si está baja, pues hay que ver si es deficiencias nutricionales, si es por drogas, si por algunas otras enfermedades reversibles, repetir la testosterona, medir la LH-FSH para ver si es un hipogonadismo hipogonadotrófico cuando bajan estas, o hipergonadotrófico cuando fallan los testículos y se elevan estas, ¿no? Confirmar la testosterona si está realmente baja, menos de 300, ¿sí? Algunas veces medimos la testosterona libre también, no solamente la total, pero esta es más errática, sobre todo en nuestro medio. Y seguimos viendo en este algoritmo
cómo baja la testosterona. Entonces hay que medir la LH y FSH. Si estas están bajas o normales, podemos decir que es un hipogonadismo secundario. Y si están altas, primario, o sea, falla de los testículos, como es en el síndrome de Klinefelter, donde los testículos son pequeños y no producen testosterona, ¿no? Y acá si es secundario, que la falla está a este nivel, habrá que ver cómo está la prolactina, ¿sí? Cómo está el hierro, cómo están las hormonas de la hipófisis, las otras hormonas que se producen ahí. Y se puede sacar una resonancia magnética nuclear para ver si hay algún tumor en la hipófisis, ¿no? Es más o menos como tenemos que abordar el diagnóstico de estos pacientes. Y cuando ya diagnostiquemos, pues si lo que falta es testosterona, pues hay en todas estas presentaciones, lamentablemente en el exterior, no en nuestro medio, hay geles transdérmicos, parches escrotales, sublinguales, de todo. Acá lamentablemente tenemos solamente inyecciones intramusculares que se ponen algunas cada 4 semanas, otras cada 3 meses, el enantato de testosterona, un decanato de testosterona, ¿ya? Y en otras partes, lógicamente, tenemos más arsenal para tratar esto. Medir las hormonas hipofisiarias, la LH, ¿sí? La LH es muy parecida a la gonadotrofina choriónica humana, ¿sí? En su fracción alfa, solamente difieren en la fracción beta. Hacer una terapia pulsátil con GnRH, hay esta misma hormona que sirve para estimular la hipófisis. También tenemos análogos como la triptorelina, que damos a veces en pubertad precoz, pero en este caso podemos dar, pero en forma pulsátil, no en forma seguida. Lógicamente hay que hacer corrección de la fertilidad. Igual que en los ovarios, ¿sí? Los ovarios o las gónadas también en el varón, los testículos, o sea, tienen dos funciones. Unas de producir, ¿sí?, esteroidogénesis, hormonas, estradiol en la mujer, testosterona en el hombre, ¿sí? Pero también tienen la capacidad reproductiva, ¿no? Se llama espermatogénesis en el hombre, ¿no? Entonces, se puede dar a veces en forma de estos para tratar la infertilidad del varón, para mejorar la LH y FSH también, por ejemplo, la triptorelina que les decía, o la gonadotrofina choriónica humana. También hay terapias pulsátiles con GnRH que son caras, pero las hay, ¿sí? ¿Y qué tenemos que ver cuando tratamos con testosterona al varón climatérico o con hipogonadismo? Pues que no esté con policitemia o eritrocitosis excesiva, ¿no? Por estímulo, ¿sí?, de la eritrocitosis a nivel de la médula, ¿sí? Entonces hay que ver que no esté porque le podemos subir más. Puede haber retención de sodio y agua, ¿sí? Puede haber una vesícula que ya tiene, digamos, vaso biliar o tiene cálculos. Podemos aumentar esto si damos preparaciones orales, por ejemplo. Podemos acelerar un cáncer de próstata. Por eso, primero hay que pedir un PSA, ¿sí? Detención urinaria por hipertrofia benigna de próstata, una detención urinaria aguda. Puede haber ginecomastia al inicio y que se resuelve con las aplicaciones de testosterona, ¿no? ¿Cuándo sale la ginecomastia? Cuando aumenta más el estradiol y disminuye la testosterona. Pero en individuos obesos hay que tener mucho cuidado, que también puede ser por la gordura nada más. Apnea del sueño pueden ser porque les falta la testosterona y porque son gorditos. Y si le damos mucho, podemos ocasionar priapismo, que es las erecciones dolorosas y duraderas, acné, conducta agresiva, porque la testosterona tiene que ver con esa conducta que tenemos los varones de la agresividad, por ejemplo. Está relacionada con la dosis esto. Entonces habrá que dar en forma medida, después de haber hecho un PSA, una ecografía de próstata, unas pruebas de función hepática, porque la mayoría de estos se metabolizan en el hígado, sobre todo si son inestables. Acá la policitemia es también la eritrocitosis excesiva por estímulo de la eritropoyetina también, ¿no? Cuando hay atrofia testicular e infertilidad, esto generalmente sucede a la atrofia testicular cuando se inyectan estos varones, ¿sí?, anabólicos en los gimnasios. Se inyectan mucho sin hacer un ciclo, ¿sí? Se hace por ciclo. También dando algunos
estrógenos, todo, para recuperar el testículo. Si inyectan en forma continua, va a haber al final una atrofia testicular, ¿no? Ok. Y también, como les decía, hay que ver cómo están las pruebas de función hepática, pero también el colesterol. Al principio puede bajar el colesterol bueno. La TBG, la proteína transportadora también de hormonas tiroideas, o la proteína transportadora de cortisol también puede disminuir, ¿no? Entonces hay que checar todo esto. ¿En qué condiciones no se da testosterona? Cuando hay riesgo muy alto de eventos adversos serios, como un cáncer de próstata. Si un paciente ya tiene cáncer de próstata, ¿sí? Puedes ocasionar más metástasis, ¿no? Cáncer de mama, lo propio. Esos son contraindicaciones casi absolutas, ¿no? Hay riesgo muy alto. Riesgo moderado de eventos adversos, induración de un nódulo prostático no diagnosticado. Inexplicable elevación del PSA. Cuando se mide PSA hay que medir el total y el libre. Eritrocitosis, ya estamos empezando que un paciente tiene eritrocitosis por cualquier otro motivo, si es fumador, si es obeso, si vive en altura, entonces hay que tener cuidado en no darle mucha testosterona. Síntomas severos del tracto urinario inferior asociados con hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Cuando nos puede hacer una retención, ¿sí? Urinaria aguda, porque la próstata, aunque no tenga cáncer, está muy crecida, ¿no? Entonces los urólogos manejan este score, por ejemplo, cuando está mayor a 19, no hay que poner testosterona. Y en insuficiencia cardíaca congestiva severa, clase 3 o clase 4 de la New York, ¿no? Entonces no se debe dar. ¿Cómo se monitoriza? Pues siempre hacer un tacto rectal, la PSA, antes de iniciar y cada 3 meses. Consulta urológica cuando el PSA está en más de 4 nanogramos por ml, el PSA total. O aumenta el PSA, ¿sí? Total mayor de 1.4 en los siguientes 12 meses. ¿Hay alguna normalidad en el examen del tacto rectal? Pues el tacto rectal no solamente hacen los urólogos, pueden hacer los gastroenterólogos y hasta los endocrinólogos hacemos, ¿no? Cuando tenemos que ver algo de la próstata. Este score que les decía cuando está mayor a 19. Bueno, hay algunos casos clínicos que no es el caso tocarlos. Y verán como muchos estudios, ¿no? Depende cómo baja la testosterona, ¿sí? Con el transcurso de la edad. La testosterona libre es más aparente, pero es muy difícil medirla, sobre todo en nuestro medio. Y en forma contraria sube la SHBG, que es la SHBG, es la proteína transportadora de hormonas sexuales. Sube la SHBG y baja la testosterona libre, ¿no? La LH y FSH, a medida que la testosterona baja, también suben, ¿no? Quiere decir que estas hormonas estimulan a los testículos para producir más testosterona cuando el testículo está fallando. Las gráficas muy bonitas. Entonces, lo que les decía, este es un individuo, por ejemplo, no es un individuo, sino son solamente unas figuras donde musculoso, joven, todo, ¿sí? Bien dotado, digamos, o normalmente dotado, y cuando disminuye con la edad la testosterona, les crece la barriga, ¿no? Y les aparece ginecomastia, ¿no? Entonces, no es solamente porque están gorditos, es porque la testosterona ha bajado y no está estimulando los músculos y aparece la gordura de la barriga. Este estudio de los adultos varones europeos, no vamos a tocarlo más. Las prevalencias de la testosterona total y libre según la edad, ¿sí? A mayor edad este índice baja, mejor dicho sube, pero porque estas bajan, ¿no? El índice se calcula junto con la SHBG. ¿Qué factores contribuyen? Lo que les decía, incremento de la SHBG, entonces ya no hay tanta hormona libre, sino más unida a esta proteína. Y pueden convertirse la testosterona en estrona o estradiol, y entonces le sale ginecomastia, esto por el incremento de la grasa visceral. La grasa actualmente, no de ahorita, de hace 15 años, es considerado como la mayor glándula que tenemos,
ahí se convierte testosterona en estrona y en estradiol, se convierte estradiol en estrona, ¿sí? A través de aromatasas, todo, en el hombre y en la mujer, ¿no? Entonces, ojo, cuando la mujer ya entra a la menopausia, también no es que solamente los ovarios dejan de producir estrógenos, puede tener una poca de estrógenos todavía por conversión a nivel de la grasa. Disminución en número y volumen de las células de Leydig, lo que les decía, ¿sí? Entonces, al disminuir las células de Leydig ya no producen testosterona, porque recuerden que las células de Leydig están, ¿sí?, estimuladas por la LH para producir más testosterona, pero si no responden, pues vamos con hipogonadismo. Disminución de la biosíntesis tiroidea, ¿sí?, de la testosterona, entonces disminución de la respuesta de las gonadotrofinas, LH, FSH, decremento en la irrigación sanguínea de los testículos, también hace que esos testículos cada vez con el tiempo funcionen menos, ¿no? Falla en la respuesta compensatoria hipotalámica hipoficiaria, disminución en el número y función de las células de Sertoli, entonces esos varones también con el tiempo disminuyen su producción de espermatozoides, ¿no? Y la motilidad espermática, la motilidad de los espermatozoides también. Entonces, poco a poco, también con la edad se vuelven infértiles, aunque no es tan drástico como en la mujer. La mujer, después de los 44, 46, 48 años, es muy difícil que se embarace con sus propios ovocitos, ¿no? A veces hay que hacer donación, o sea, hacer fertilización in vitro con donación de óvulos. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye la concentración de testosterona con la edad? Disminución de la libido y la función eréctil, esto se llama disfunción eréctil, osteoporosis directa o indirectamente, alteración de la composición corporal, menos músculo, más grasa, la sarcopenia que les decía, disminución de la eritropoiesis, por eso tiene un poco de anemia, porque no está estimulada la eritropoietina, alteración en la cognición y en la memoria, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que estos individuos que van a trabajar, por ejemplo, y tienen ya 70, 80 años, ya no rinden muy bien en el trabajo, ya les falla, vienen a la casa y están de mal humor y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la testosterona no está funcionando bien. Disminución de la apnea del sueño, ¿sí? Estas son las consecuencias. Otros, pues puede afectar el corazón, fibrinolisis, los lípidos, sistema inmune, todo, como en toda vejez, ¿no? Disminución de la próstata, entonces también como no hay estímulo de la testosterona a la próstata, ya a medida que pasa la edad, ya es más poco probable que tenga hipertrofia prostática benigna o cáncer, ¿no? Entonces a medida que pasa la edad. Por eso, a partir de los 40 años se decía, y ahora 45 años, los varones nos tenemos que hacer chequeo de próstata por lo menos, si no es cada año, cada 2 años. Tratamiento en el varón. Es fisiológico el descenso de la testosterona, es fisiológico como la menopausia, pero se puede mejorar, incrementar la masa muscular, el incremento óseo, mejorar la función sexual, la función cognitiva, todo, ¿no? Pero lógicamente hay que tener cuidado con cáncer de próstata, hipertrofia prostática benigna, eritrocitosis, apnea del sueño, todo eso. Es una terapia hormonal sustitutiva también, pero hay que saber, ¿no? Ok, creo que eso es todo. Esos son solamente las traducciones al inglés. Hay muchos medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, el Androgel en Estados Unidos, todos los parches, ¿no? Pero acá básicamente tenemos 2 medicamentos inyectables, hasta 3, uno mensual y 2 cada 3 meses, intramusculares, son oleosos, entonces hay que dar el tratamiento, ¿sí?, con mucho cuidado, intramuscular, pero lentamente, porque si no, uno ve chivos cuando te aplican estos productos, ¿no? Marianita. Ok, creo que eso es todo de hipogonadismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a entrar ahora a la pubertad. Un rato les voy a cortar para entrar a
pubertad. Ok, ¿alguna pregunta de hipogonadismo masculino o climaterio masculino? Doctor, una consulta. Mm. ¿Directamente vamos a diagnosticar con la clínica o vamos a medir los niveles de testosterona a nivel sanguíneo? Como en toda enfermedad, la historia clínica nos sirve de mucho, ¿no? Los antecedentes, la anamnesis, el examen físico, pero generalmente se corrobora con los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios, como ustedes bien saben, son de laboratorio y de gabinete, ¿no? Entonces, generalmente confirmamos el diagnóstico con mediciones de la testosterona o de la FSH y LH. Generalmente hay que correlacionarlas. Para ahorita vamos a ver qué tipo de hipogonadismos hay, ¿no? Y alguna vez vas a pedir una ecografía testicular, por ejemplo, ¿no? Ya, perfecto, doctor. Ok, acá nos vamos a abrir un poquito más el panorama, hablando de pubertad, para hablar de hipogonadismos hipogonadotróficos, hipergonadotróficos, ¿no? Bueno, ¿y alguno de ustedes me puede decir qué es la pubertad? ¿Qué es la pubertad? A todos ustedes les ha sucedido, pero o no se han dado cuenta o no se han fijado cómo estaban sus genitales, ¿no? Doctor, la pubertad se puede definir como un cambio del desarrollo físico, tanto biológico, de un ser humano a través de la edad, o sea, a partir desde los 10 a 12 años. O bueno, Bueno, eso de la edad vamos a hablar ahorita. Bueno, son cambios biológicos que ocurren en el niño o en la niña. Sí, son los cambios biológicos puramente. ¿Y la adolescencia qué serán? ¿Qué cambios? Son los cambios psicológicos y sociales más. Entonces la diferencia. Pubertad, cambios biológicos. Adolescencia, cambios biológicos, psicológicos y sociales de adaptación de esa persona que ha sufrido estos cambios de la pubertad. ¿Cuáles son las características de la pubertad? La maduración sexual, crecimiento somático, aquí está el estirón puberal. Ahorita vamos a hablar de las edades, tanto en el hombre y en la mujer. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, empieza la telarca, ¿sí? Que es la aparición del botón mamario, tiene 3 años para crecer mucho. Y el primer año es el estirón puberal, es cuando más se crece. Segundo año se crece moderadamente, el tercer año se crece ya más, de forma más leve, y después de los 3 años ya no se crece. Entonces depende a qué edad empieza la pubertad. No se crece hasta los 18 años, ni hasta los 19, ni menos hasta los 20. A no ser que seas un hipogonádico, ¿no? Eso lo hablo en forma general. Entonces, maduración sexual, crecimiento somático, cambios funcionales, capacidades de producirse, ya puedes tener. No es el momento que empiezas, digamos, la pubertad, pero después de un año, cuando ya maduran los ovocitos y los espermatozoides, pues ya. Y comportamiento agresivo, sobre todo en el hombre, por la producción de testosterona. Y lógicamente el deseo sexual en ambos, ¿no? Y también las muchachas, cuando empiezan la pubertad y dicen, pues, están entrando a la adolescencia, ¿por qué cambian así? Están más irritables, todo es por todo esto, ¿no? Pubertad. Se llama inicio de la pubertad. A partir de los 8 años es normal en las niñas. 8, 9, 10 años, hasta los 14 años. De 8 hasta los 14 años es un rango grande, amplio. Y en los niños desde los 9 años hasta los 15 años. No es normal ya cuando inician la pubertad a los 16, 17, 18. Solo en esos casos crecerías mucho hasta esa edad, pero ya serías un hipogonádico. O sea, ya no es normal, es una pubertad retrasada, digamos, ¿no? Pubertad precoz en las niñas se inicia antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 años. Estas cifras no son de ahorita, son de hace 20 años. Se decía también que por cada 10 años que avanzaba la pubertad, ¿sí? Debería disminuir 6 meses, o sea, esto ya debería ser no 8 años, 7 años y medio, 7 años.
Eso no se ha generalizado todavía. En algunas poblaciones, por ejemplo, en los morenos americanos, ya inician la pubertad a los 7 años y es normal, pero está localizado en algunas poblaciones, no está generalizado, ¿no? Pero ahorita, pubertad precoz, en nuestro medio y en muchas partes, todavía es 8 años. Entonces, si la niña empieza con su telarca o el niño con el crecimiento de sus testículos antes de esta edad, se llama pubertad precoz. Y pubertad retardada, 13 años en niñas, 14 años en niños, y en algunas series 14 años en niñas y 15 años en niños. Estos son los cambios puberales, como han visto hace rato en las otras diapositivas, también tienen órganos blancos. En las niñas, el botón mamario es el primer dato, telarca se llama. ¿Ya? Pero no solamente le crece, está la adrenarca, el vello púbico, también aumenta el grosor de los músculos, las caderas se empiezan a ensanchar, todo porque los estrógenos tienen también su tejido blanco, ¿no? La voz les cambia un poquito, menos que en el varón, ¿sí? Y en el varón le empieza a salir bigote, patillas, la piel de ambos se vuelve más grasosa porque se estimula también los folículos, no solamente pilosos, sino sebáceos también, ¿no? En el varón los hombros se ensanchan, se desarrollan más músculos, ¿sí? El pene aumenta de tamaño, los escrotos se oscurecen también, ¿sí? Y los testículos se agrandan, ¿no? Acá en las mujercitas los labios mayores y menores se engruesan. Y esa es la famosa etapas de la pubertad. Tanner. En el varón solamente tenemos tanner púbico, ¿no? Este es de un niño pequeño, digamos. Aquí está un poquito sobredimensionado, ¿no? Es el pene pequeño, menos de 3 centímetros, ¿sí? El volumen testicular, menos de 2.5 ml. Ya es un estadio 2, ya le crece los testículos, los escrotos están rugosos, de mayor color, le sale un poquito de vellito, ¿sí? Estadio 3, estadio 4 y estadio 5. El vello en los varones es de características romboidales, se llama, ¿no? En la mujercita es de triangular de base superior, se llama. Este es un dibujo nada más. Entonces, ¿qué es la adrenarca? Es la aparición del vello púbico, o también se llama pubarca. Telarca o telarquía es el desarrollo de las mamas. Menarquia o menarca es la primera menstruación. Y tenemos también el tanner en la mujer, hay tanner púbico y tanner mamario. Entonces, esta es una niña pequeñita, digamos, de 6, 7 años, que no tiene nada. Acá ya podrán ver, y hay un poquito de vellito, pero sobre todo los genitales acá se engruesan un poco, se oscurece un poco la piel, los muslos se vuelven más gruesos también. Acá más vellito, primero liso, y luego más rugoso, y luego mucho más de características de base triangular, ¿no? Con la base para arriba. Y este es el tanner mamario, que mejor se ve de un costado, ¿no? Este es de frente y esto es de un costado. Acá, planita, no hay nada. Acá ya el botoncito mamario. Aquí es cuando ya empieza la pubertad. Y esto es de una mujer adulta, ¿no? Entonces hay que saber observar eso. Entonces, inicio de la pubertad en niñas, aparición del botón mamario. En niños, el volumen testicular mayor a 4 ml. Les decía que es normal 2.5 o 3 ml, pero cuando está más de 4 ml ya decimos, ese niño ha empezado la pubertad o el botón mamario en las niñas. Entonces a las mamás hay que decirle que chequen generalmente esto, ¿no? La mamá de las niñas, o sea, de las hijas mujeres, el papá debería checar de los hijos varones. Yo siempre a los pacientes les digo, a los niñitos que vienen conmigo, les digo, pues que hay que tener confianza en la mamá y en el papá, ¿no? ¿En quién más pues, se puede tener confianza? Pues el papá también le tiene que enseñar al niño cómo se tiene que demangar el prepucio, bañarse, todo eso, ¿no? Lógicamente, el gran problema es que hay unas barreras en nuestro medio, ¿no? Ni el niño no confía mucho en los papás, ni los papás son medio tímidos, no checan esto, y cuando nos vienen ya han empezado la pubertad 1 año, 2 años más, porque no se han fijado, ¿no? Y esto es mucho el quehacer de los pediatras, de los psicólogos, de la escuela, de los profesores de biología, que tienen que enseñarles un poco a los niños para que puedan observarse ellos mismos
o que les puedan guiar, orientar un poco sus papás, ¿no? La menarca sucede ya en un TANE 3 o 4, ya cuando están a media pubertad. Entonces, cuando ya han recorrido 1 año y medio de su crecimiento, y tal vez tienen solamente 1 año y medio de crecer, pero crecer menos, ya no con esa velocidad del primer año, ¿no? Es menarquia, los niños ya te pueden eyacular todo a los 13 años y medio, un TANE 3, ¿sí? Entonces ya pueden ser fértiles. Ojo, cuidado que esos niños o niñas se embaracen, ¿no? A esa edad. ¿Y cómo empieza la etapa reproductiva? Entonces, en el eje de las ordenadas tenemos el gen RH, que es la que estimula la LH y FSH. En el periodo natal, cuando nacen los niños, tienen un poco de elevación porque le pasa las hormonas de la mamá. Y entonces se eleva un poco la gen RH, pero después del mes baja, ¿sí? Y esto se mantiene durante toda la niñez, que pueden ser hasta los 8 años. Y después ya empieza a subir, y eso es lo que vamos a tratar ahorita, en forma, primero episódica, generalmente en las noches daban pulsitos, y después ya se vuelven ciclos, ¿no? Y entonces volvemos a lo de la primera clase, de la neurohipófisis, del eje hipotálamo, hipófisis anterior, y gónadas, ¿no? En este caso, ¿sí? Testículos, células de Leydig, de la periferia, células de Sertoli, esto está en la corteza, esto está en la médula, ¿no? Tanto la LH como la FSH. Y la producción de espermatozoides y la producción de testosterona. Al principio, este eje hipotálamo está negativo, hay poca sensibilidad en la niñez. O sea, no se inicia la pubertad. Y en la pubertad ya, miren, la gen RH ya empieza a estimular, vamos a ver en qué neuronas ahorita, estimula la hipófisis y estos estimulan ya, estimulación positiva, en el otro tenían negativa todavía porque no sabían. Y ya se produce la testosterona, los espermatozoides, ¿no? La cuestión es cómo se inicia esto. Tenemos unas neuronitas en el área preóptica del hipotálamo, ¿sí? Esto es en las mujercitas. Los ovarios, las trompas, el útero y el cuello del útero, ¿no? El útero tiene su endometrio, que es la capa más íntima, ¿no? ¿Y cómo se determina el inicio de la pubertad? Por ejemplo, en 1940 se diagnosticó estos casos. Un individuo, varón, con genitales pequeños, ausencia de sensación de olor, estatura pequeña, no vello púbico ni axilar o poquito, y microfalo, micropene, ¿no? ¿Qué casito creen que es esto? Un síndrome de, no es Klinefelter, un síndrome de Kallmann se llama, que no tenía sensación de olor, o sea, tenía hiposmia o pueden tener anosmia estos pacientes. Y entonces venimos acá a la hipófisis y a las gónadas. La LH está normal, las gónadas normales, ¿sí? Y ya es una falla, se llama hipogonadismo hipergonadotrófico. Los testículos están fallando acá. Un hipogonadismo primario. La falla está acá, como en el caso del síndrome de Klinefelter, o sea, no funcionan bien los testículos, ¿sí? Y la LH, FSH están sobreestimuladas. El hipotálamo está normal. Estos están estimulando mucho al órgano blanco, a los testículos, pero esto no responde. Entonces, estas se elevan. Se llama hipogonadismo hipergonadotrófico. Y cuando la falla está en la LH-FSH es un hipogonadismo secundario, en la hipófisis, ¿ya? Como el síndrome de Kallmann que hemos visto, ¿sí? También están pequeños estos, pero porque no hay estímulo de esto. Entonces, la diferencia, síndrome de Klinefelter, síndrome de Kallmann, con K. Entonces, tenemos un hipogonadismo hipogonadotrófico, como en el síndrome de Kallmann. Ya, este es lo normal, y acá la deficiencia está o en el hipotálamo o en la hipófisis, los testículos pequeños.
¿Qué ocurre en estos síndromes? Hay un defecto en la migración de las células nerviosas, ¿sí? Desde acá hasta el rinoencéfalo, ¿sí? Por eso se pierde la capacidad olfativa, anosmia o hiposmia, ¿sí? Y también se afecta, por supuesto, no solamente el bulbo olfatorio, todo, sino el hipotálamo. Entonces, estos pacientes con síndrome de Kallmann tienen este problema. Inicio de la pubertad. Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Tiene que aumentar la secreción pulsátil de GnRH para iniciar la pubertad. Pero no se sabía cuál era el estímulo para aumentar eso, ¿no? No es solamente la edad, ¿sí? No solamente era la edad. Esta es la misma diapositiva de hace rato. Al principio les decía que había secreción pulsátil en el periodo neonatal, el primer mes. ¿Por qué? Porque eran, ¿sí?, estímulos restantes de la mamá y de la placenta, ¿no? Todavía, por eso algunos niñitos que nacen, sobre todo, tienen una secrecioncita por los pezones cuando nacen. Eso es normal porque es el estímulo de la placenta, de la gonadotrofina coriónica humana de la mamá, que se parece mucho a la LH. Son igualitas en la fracción alfa, solamente difieren en la fracción beta. Y en la niñez todo esto está abatido, no hay estímulo de eso. Pero en la pubertad inicia. Pero ¿cuál era el control? No se sabía hasta fines del siglo anterior, no se sabía por qué se iniciaba. Y se hablaba del reloj biológico y todo esto. Se pensaba que los esteroides que empezaban a producir un poquito los testículos o los ovarios iniciaban el estímulo de la GnRH. Se pensaba que podían ser otras hormonas como la leptina o estímulos ambientales, pero no se sabía cuáles eran. Entonces, cronología de la pubertad. Hay determinantes genéticos, por cierto. Se sabe que en algunas familias inician antes la pubertad. En algunas zonas geográficas también iniciaban más antes. Influencias alimentarias, ¿no? Los gorditos, generalmente, o las gorditas inician primeramente la pubertad. Y no es porque consumen hormonas a través de la carne de pollo, no es porque consumen soya, nada, solamente, por ejemplo, una niña que es delgada va a tardar en iniciar la pubertad. Es por lo que les decía, que la grasa, actualmente, no de ahorita, de hace 15 años, se considera que es la glándula más importante que tenemos, porque hay transformación de estrógenos débiles como la estrona en estrógenos más fuertes como el estradiol, conversión de la testosterona en estradiol y al revés del estradiol en la testosterona, ¿no? A través de la grasa. Entorno socioeconómico, los de ámbito socioeconómico más bajo inician después la pubertad. Ámbito socioeconómico más alto pueden iniciar más antes, por ejemplo en Santa Cruz, ¿no? Estado de salud individual, si tú eres flaquito porque has tenido, qué sé yo, alguna enfermedad crónica, una desnutrición, o tienes anorexia nerviosa y justo te ha ocurrido en esta etapa de la pubertad, vas a entrar después a la pubertad. Actividad corporal, también si no haces ejercicio, generalmente estos gorditos que no hacen ejercicio entran después a la pubertad. Ubicación geográfica, en Perú y en Bolivia esto se ha visto muy bien, las niñas de altiplano que están muy ataviadas, con mucha ropa, ponchos, todo eso entran después a la pubertad, mientras las niñas de Santa Cruz, que están con menos vestimenta, ¿sí?, ya pueden entrar a los 7 años y medio, 7 años a la pubertad, ¿no? Estos son algunos factores en esto de la pubertad, pero no los más importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que los de raza negra entran más antes a la pubertad que los blancos. El nivel del mar, lo que les decía, a nivel del mar más antes que en altura. Niños, esto se llama dimorfismo sexual. Las niñas empiezan antes la pubertad que los niños. Y entonces se hablaba, ¿cuál era lo que ocasionaba la secreción pausada de GnRH? Se hablaba en inhibidores intrínsecos, aumento de la sensibilidad a las gonadotrofinas por la producción de estrógenos a nivel de la grasa, y todo, y no se lograba dar con esto, ¿no? Otras hormonas que les había dicho, la leptina, que tenían que ver con la obesidad,
Otras como la generalin, que tiene que ver también con un poco de esto de la gordura, ¿sí? Los estrógenos, muchas otras. Sí, la LH es igual que la GnRH. Al principio se llamaba eso, como les mencioné en la primera clase. Así describieron Maurice Guillemin y Andrew Schally, allá por 1980, que se fue un premio Nobel de esta hormona. ¿Sí? Pubertad retardada se vio en individuos que tienen este gen, OB-gene se llaman, ¿sí? Que tenían deficiencia de leptina. Se pensaba que estos podían iniciar después la pubertad, hasta que se empezó a investigar este gen, ¿sí? En 1999, en Pensilvania, un receptor asociado a la proteína G. Hemos hablado de los receptores relacionados a la proteína G. Tenemos como 7 superfamilias que tienen un dominio extracelular, ¿sí? Transmembranal e intracelular. Entonces empezó por esto. Estaba estudiando un cáncer en Pensilvania, en Pittsburgh, y un tratamiento para un tipo de cáncer, y se empezó por este gen R54, una proteína gen, ¿ya? Y entonces se vio que algunos, haciendo estudios, que algunos eran deficientes, tanto por parte del papá como de la mamá, tenían doble deficiencia y que no iniciaban la pubertad. Y algunos tenían solamente deficiencia en uno o en otro, ¿sí? Que tardaban en iniciar la pubertad. Y los que tenían positivo, sí podían iniciar más antes la pubertad. Entonces empezaron del final, o sea, del receptor, no sabían la proteína, cuál era la proteína. Este era el receptor, ¿sí? Cuando tenían este receptor mutado, inhibido en ambos alelos, había ausencia de la pubertad. Primero en ratoncitos. Luego se preguntaron si esto mismo ocurría en humanos. Y vieron algunas familias francesas, ¿sí? Que tenían deleciones en este receptor transmembranal, ¿sí? Que tenían las deleciones en ambos, papá y mamá, y otros solamente en uno, si habrían problemas de este receptor. Entonces se estaba investigando esto, el receptor, en la neurohipófisis, en el hipotálamo, no en la neurohipófisis, en el hipotálamo, en las células neurotransmisoras del núcleo preauricular y algunos más, pero no sabían cuál era el ligando, cuál era la proteína que encajaba en este receptor, y que eso probablemente hacía que iniciara la pubertad. Entonces, como estaban en Pensilvania, y Pensilvania ustedes saben que es el lugar de los chocolates, por ejemplo, de estos tipos de dulces, entonces le llamaron quispeptin a esta proteína. Y desde entonces, desde 1999, se sabe que el estimulador de la pubertad es esta proteína, que es una hormonita que se llama quispeptin. Está localizado en el área preóptica media, en estos núcleos arcuato y periventricular, ¿ya? Entonces dijeron que mediante la ligazón de esta proteína a este receptor que pertenece a esta superfamilia de las proteínas G, receptor 54, era una proteína 54, era lo que estimulaba la GnRH, el inicio de la pubertad, ¿no? Aquí está esto, los núcleos arcuato y periventricular, ¿sí? El receptor en esta neuronita, ¿sí? Y esto hacía que la GnRH, muy conocida ya desde 1980, era lo que estimulaba. Entonces esta es la proteína KISS, y le llamaron quispeptin. Núcleo arcuato, periventricular. Y entonces, desde eso, se sabe que la pubertad está dada por un beso en el hipotálamo de la quispeptin, de esta hormona proteica, por si acaso, es muy importante, puede ser pregunta de examen. Ok, ¿alguna pregunta sobre la pubertad? Hemos hablado de la pubertad normal,
grandes rasgos. La pubertad precoz la tienen que saber nomás la edad antes de que edad se inicia, 8 años en las niñas, 9 años en los varones, y más nada, nada de tratamiento de pubertad precoz, eso ya son de endocrinología o endocrinología pediátrica o biología de la reproducción más avanzada, no tienen que saberse eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿se han dormido? No, doctor, yo creo que eso es todo. ¿Han entendido de la pubertad? Porque ustedes han pasado la pubertad un poco a ciegas, la adolescencia no tan a ciegas, pero cuando han estado en esta edad no les han enseñado un poquito cómo era apreciar los cambios, ¿no? Uno, porque en nuestro medio hay pues muchas barreras, muchas trabas todavía, pero eso hay que empezar a despejar para diagnosticar a tiempo a los niños que han empezado la pubertad y ayudarles, por ejemplo, con el estirón puberal para que sean más grandes, ¿no? Y despejarles las dudas, todo eso. Entonces, interesante esto de la pubertad, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado. ¿Qué hora tienen? Yo tengo menos 3 minutos. 8 menos 10. 8 menos 3 minutos, doctor. A ver, algunas preguntas sobre hipogonadismo, tanto el hipogonadismo en el varón, ¿sí? Que básicamente es un hipogonadismo que puede ser normogonadotrófico, solamente empieza a bajar por la edad, porque, bueno, como han visto, las células de Leydig también se van agotando poco a poco, es poco a poco, no es como en la menopausia que se abruptamente, es más rápido, ¿no? Y ahora con esta de la pubertad saben que es un hipogonadismo hipergonadotrófico cuando suben las gonadotrofinas, hipogonadotrófico cuando estas están bajas más bien, como en algún síndrome, y cuando falla el testículo o falla la hipófisis o el hipotálamo, ¿no? Eso tienen que saber diferenciar. Y eso se hace básicamente, a veces examinamos los testículos, pero los testículos pueden ser chicos, tanto en el secundario o en el primario. Pero para eso les sirve monitorizar o determinar las gonadotrofinas, LH y FSH. Y saben cada una de estas y a dónde se estimula, en qué parte, ¿sí? De las gonadas, tanto en el varón como en la mujer. Por ejemplo, en la mujer, la LH estimula las células que producen estrógenos, las células de la teca se llaman, también de la periferia. Y la FSH, las células de los folículos, ¿no? Entonces, y en el varón, células de Leydig, testosterona, y FSH, células de Sertoli, ¿no? Ok, ese es un panorama más o menos general, que es lo que tienen que saber, no es de mucha especialidad, pero es lo que tienen que saber en forma primordial, yo diría, básica. Ok, con eso hemos terminado conmigo, hemos hablado de todo neuroendocrinología, y nos hemos pasado un poquito en base a esto de los hipogonadismos, climaterio femenino y masculino, a la osteoporosis, ¿no? Que es una consecuencia. Ok, si no hay más preguntas, pues Doctor, conmigo. nada más. El beso de la pubertad es o sea, mencionó sobre la dispeptidina, más o menos no le entiendo. ¿Puede volver a repetir? Sí, esto ya es una frase, ¿no? Se dice que el inicio de la pubertad está dado por un beso del hipotálamo por la hormona o la proteína que se llama quispeptin. El nombre de Kiss le han puesto porque se ha descubierto en Pensilvania, donde se producen los famosos chocolates estos. Entonces se llama quispeptin, que es una proteína que se acopla a este receptor. Hershey están, ¿no? En Pensilvania, ¿han escuchado de los chocolates Hershey?
por eso se habla de eso. El ligando es la proteína Kis. Como es proteína, peptín es de péptido. Ese es lo que ocasiona que se inicie la pubertad. Este es su receptor, que se conocía más antes ya, porque se estaba estudiando un tipo de cáncer mamario. Entonces, la quispeptín es esta, la proteína que se acopla a su receptor a nivel de las neuronas del núcleo arcuato y paraventricular, y entonces se acopla esto y se inicia la pubertad en todas las celulitas estas, ¿no? O sea, se liga, se une a su receptor y empieza la pubertad, ¿sí? Por causas geográficas, alimenticias, lo que ustedes quieran, y a veces, como en la pubertad precoz, por otras causas que no son precisamente el consumo de pollo, de hormonas en el pollo, eso no hay, no existe. A los pollos les dan mucho alimento balanceado, les dan antibióticos para que no se enfermen y para que en 2 meses estén listos para carnearse, sean gordos y nada más, ¿no? Sino porque a veces la mayoría de los pubertades precoces no se sabe por qué, es idiopático. Lo importante es diagnosticar a tiempo y dar una hormona que se llama triptorelina, el capeptil, para bloquear a ver, creo que está para bloquear esto a la GnRH. La triptorelina o decapeptil que tenemos acá es un análogo de esta hormona. Entonces, inyectamos intramuscular, se inyecta cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, de acuerdo a la dosis, y bloqueamos esto. Al bloquear esto, no hay estímulo acá, entonces la pubertad se detiene, ¿no? Y como no hay estímulo acá, tampoco hay estímulo en el ovario o en los testículos. La mayoría de los niños que tienen pubertad precoz son mujeres, por cierto, ¿no? Entonces, utilizamos análogos agonistas en este caso, o antagonistas para bloquear esto y chao pubertad. Y no sabemos por qué en la pubertad precoz se inicia esto. Se llama idiopático. A veces es porque las niñas empiezan a utilizar toman algún anticonceptivo de la mamá, o a veces hay algún tumorcito acá que esté produciendo inicio, o a veces un tumor en los ovarios que inicia también la producción de esteroides, aunque son raros, pero la mayoría son idiopáticos, no se sabe la causa. Entonces hay que diagnosticar, si es antes de los 8 años, 7 años, 6 años, hay que dar esa hormona para bloquear esto. Al bloquear esto no hay pubertad. Entonces hasta que lleguen a los 8 o 9 años, recién ya no dejamos de inyectar y entonces hacen su pubertad normal, o si no, esa niña se va a quedar pequeña, va a crecer al principio mucho y después se va a detener y va a ser más pequeña que sus compañeritas, ¿no? En forma patológica. En forma fisiológica, las niñas que empiezan, digamos, a la pubertad a los 9 son más pequeñas que las niñas que inician a los 11 años, porque estas niñas que inician a los 11 años han tenido chance de crecer todavía en forma basal, en forma fisiológica, digamos, un poco más, y después desciendan el estirón puberal. ¿Sí me dejo entender? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Esto siempre van a ver en la insulina, por ejemplo. La insulina también tiene su receptor transmembranario, o la hormona de crecimiento, ¿no? Es una superfamilia de las proteínas G que tienen su receptor acá, en la membrana de diversas células, ¿sí? En este caso, en las neuronas, pero puede ser en otras células, en la insulina, en el páncreas. Entonces son receptores transmembranales, tienen una porción prereceptor, receptor transmembranal y posreceptor, ¿no? Ok, eso es solamente un ejemplo para que... Bueno, y con ese beso del hipotálamo para inicio de la pubertad nos despedimos conmigo hasta el examen. ¿Ok? El lunes empiezan con el doctor Saavedra y a la compañera se va a poner en contacto con el doctor Saavedra, les va a dar su temario, sobre todo diabetes, les va a hablar de Cushing, y después viene al final
a final de este mes la doctora Arévalo con tiroides, va a hablar también de los neoplasias endocrinas múltiples. Ellos ya les van a dar su temario, tienen a 4 clases cada uno de ellos. Entonces, conmigo hasta acá sería, y bueno, nos vemos en el examen, y si a alguno les toca en la dotación conmigo, pues ahondamos un poquito más, ¿no? Hasta Ya, luego. Ok, hasta luego.